Bueno, pues bienvenidos también desde nuestra parte, ¿verdad, Mar? Sí. Vamos a ver si conseguimos en este ratito hacer una introducción a lo que pasó, pero a la vez de presentar un poco qué pasó. Lo que queremos aprovechar es... Lo que pasó, que no se sabe todo. Es que no se sabe todo. O sea, no lo traemos aquí la solución, ni traemos la causa, ni traemos la solución. No, la solución sí, más o menos sí. Más o menos sí. Pero desde luego lo que sí vamos a aprovechar es todo lo que pasó para explicar conceptos eléctricos, conceptos más que eléctricos, es conceptos de cómo funciona el sistema eléctrico, pero ya veréis que se puede entender sin necesidad de saber electricidad, con lo que sabemos, por así decirlo, de nuestra experiencia diaria, por ejemplo, de montar en bici, ya veréis que se pueden entender muchos aspectos, ¿vale? Pero en la charla que vamos a hacer hoy, claro, son tantos los aspectos y los temas que hay que ir tratando, porque el sistema eléctrico es muy complejo, no complicado, sino complejo. Entonces, todos los aristas que tiene para entender bien cómo pasan las cosas, pues necesitamos repasar historia, necesitamos repasar los temas más técnicos, más vale que tenemos una ultra experta en muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, y que nos va a introducir. Y lo primero de todo, Mar, ¿cómo funciona nuestro sistema eléctrico? ¿Cómo ha evolucionado desde hace los años que se empieza a instalar todo esto a lo que tenemos hoy en día? Vale. Yo lo primero que quería preguntaros a todos es si entendéis la diferencia entre energía y electricidad, o dicho de otra manera. Si yo os pregunto hoy de todo el consumo energético español, ¿cuánto es la electricidad en porcentaje? ¿Qué me decís? Un número. ¿Es la mitad? ¿Es el 80%? ¿Es el 2%? 40, es 20. Gracias, Óscar. Tú te lo sabes. Tú te lo sabes. Sí. Sí. De toda la energía que consumimos, solo el 20% es electricidad. Luego vamos a estar hablando todo el día de electricidad, cuando en realidad es la parte más pequeña de lo que consumimos. Lo que pasa es que impacta tanto sobre nuestras vidas que nos parece que es un todo. Pero cuando os levantáis por la mañana, os ducháis con agua caliente que seguramente está calentada con gas. Y cogéis un coche que aseguro, igual en esta sala hay más eléctricos, pero un 80% son fósiles. Y un montón de las cosas que hacéis a lo largo de vuestro día y de los productos que consumís han venido con fósiles, ¿vale? El sistema es fundamentalmente fósil. La electricidad es un 20%, la aspiración que tenemos a nivel mundial es que para 2040 lleguemos al 35%, ¡oh Dios! ¿Vale? Esa es la aspiración de electrificación del sistema. Habiendo dicho eso como primera parte, para que entendáis que estamos hablando de una parte pequeña. Esa es la generación eléctrica española desde el año 61. En realidad desde el año 61 porque es cuando empiezan a entrar otras cosas. Históricamente la principal fuente de generación eléctrica en España era la hidráulica. Tiramos agua a una turbina que se gira y luego os explicará aquí Óscar por qué es importante las cosas de girar, porque de girar vamos a hablar mucho. Pues tiene todas las cosas que habéis oído. Inercia, coño, pues las cosas girando, vale. Después de que entra la hidráulica por aquí abajo, como veis, con una cantidad bastante grande, empezamos a quemar cosas para producir electricidad, pero quemar cosas que hervían agua, que hacían girar turbinas. ¿Vale? Luego el sistema sigue funcionando en base a girar algo que o bien es agua corriendo tirando para abajo o bien hervimos agua quemándola con carbón, con gas o con nuclear. La nuclear finalmente es lo mismo, una tetera gigante, pero una tetera, ¿vale? Que hierve agua en cantidades ingentes, ¿vale? Entonces va entrando todo eso por lo demás, y la nuclear es esta cosa que veis por aquí. Y otra cosa que necesito explicaros es que hasta el año 85 esto funciona en un sistema que son como monopolios regionales, cada región tiene su propia eléctrica, en el sur sevillana, en Castilla y León y el norte Iberduero, que luego sería Iberdrola, porque se cogería con el trozo de Hidrola, que era la del Júcar. Y cada una generaba, distribuía, o sea, transportaba y distribuía, ¿vale? En el año 85, por razones que si alguien luego quiere le explico, se entregan las redes de distribución, las de transporte, se forma Red Eléctrica de España. Y eso tiene importancia para el apagón. Antes del 85 nunca podría haber habido un apagón nacional, porque no era una red. Incidiremos en esa idea, ¿eh? ¿Vale? O sea, cuando la gente dice, no, es que hace 50 años que no hay un apagón nacional. No, es que no podía haber un apagón nacional. Era físicamente imposible, ¿vale? Entonces, a partir del 85 tenemos una red nacional en la que toda la red se integra y se distribuye a lo largo de todo el país. Y otra de las cosas que tenéis que entender es que cuando vosotros encendéis la luz, nosotros esta luz que tenemos aquí hoy no sabemos de dónde viene. Esto lo explicará mejor Óscar. Pero en realidad será el mix que tengamos hoy. En Navarra, con mucha posibilidad, será eólica porque es el electrón que tenemos más cerca, pero puede ser Castejón, que es gas. O sea, X. Salvo que tú la produzcas desde tu tejado y estés desconectado de la red, no tienes ni idea de dónde viene. Bravo. ¿Vale? Otra cosa que os quería contar de este gráfico, y por eso me lo he traído, es que aparentemente el máximo de consumo eléctrico en España se produjo en 2008.
justo antes de la crisis económica. Una parte sustancial muy importante del consumo eléctrico del país lo hace la industria. La crisis económica de 2008 desenchufa un montón de industria y teóricamente esto es lo que se ve en red. Lo que sospechamos es que hay una parte invisible que no vemos, sobre todo a partir de 2018-19, que es el autoconsumo. Es decir, la cantidad de paneles que veis por ahí conectados que están detrás del contador de electricidad, que Red Eléctrica no ve y por tanto no está en esta estadística y que no es menor, pero que a la vez necesitan de Red Eléctrica, porque ninguno de esos autoproductores, vamos a llamarlos así, que están enchufados a red, funcionan, salvo que tengan grid forming, que es otra cosa que os va a explicar Oscar después. No funcionan si la red no funciona. Es decir, necesitan que la red esté en tensión, pero no están consumiendo de la red. Eso es, la red es la estabilidad. ¿Sabes? ¿A qué hora se produjo el apagón? Lo sabéis todos, 12:33. 12:33. Máximo solar. Algo tendrá que ver. Digo yo, igual no. En que en esa hora está toda la solar funcionando, la que está enchufando en red, que como veis tampoco es una barbaridad. O sea, la solar que está metida aquí, estamos en máximos históricos solares, pero sobre el conjunto de lo que produce el sistema español de electricidad todavía es un porcentaje pequeño. Pero todo el autoconsumo está a todo dar. Y además, si ves el mapa de España a las 12:30 del día 28 de abril, no hay una puñetera nube. Que esto se lo tuve que explicar a los suecos porque los bulos que corrieron a lo largo del día, en Suecia corría el rumor de que esto lo había causado una nube pasando por los grandes paneles solares de Extremadura. Digo, perdona, si se puede mirar la foto de satélite y es que no hay una maldita nube en España ese día. Luego va a ser que una nube no fue. Vale, esto porque necesitamos que lo sepáis. ¿Quién más necesitamos que sepáis para entender cosas del apagón? Necesitamos que sepáis que la península es una isla, energéticamente, eléctricamente hablando. Os sonará la excepción ibérica, que nos desenchufó de los sistemas de precios europeos cuando los precios del gas se dispararon en la guerra de Ucrania, pero que seamos una isla energética significa fundamentalmente que nuestra conexión con la generación eléctrica de otros países europeos o de África es muy pequeña. Y cuando muy pequeña, estamos hablando de que es un 2%, un 3% de lo que generamos. Un canutillo chiquitillo. Explicado mal y pronto, sobre ese mapa tenemos los enchufes que entran por aquí arriba, desde Francia. De hecho, esto lo estábamos bromeando antes, pero cuando el apagón se produce en Pamplona a las 2:30, algunos de nosotros teníamos electricidad ya, y es porque el cable que entra desde Francia, el de 400, pasa por Pamplona, en la subestación que está en Cordovilla, y todos los que estamos cerca de esa estación nos enchufan a las 2:30, más felices. Los que estaban al otro lado de la Avenida Zaragoza, que no dependen de ese cable, les dio las 9:30 de la noche y no tenían electricidad. Bien, luego por explicar cosas. El otro sitio desde donde se reenchufó fue desde Marruecos, con mucho menos. ¿Y por qué la caída es con Portugal? Es porque los 7 enchufes que tenemos con Portugal, los portugueses dependen en parte de su consumo de la generación española, y por razones que todavía no entendemos ni tú ni yo ni casi nadie, no entraron ninguno de los cortafuegos que entendemos que existen en el sistema. De hecho, cuando el sistema se rearranca por islas, es decir, trozo de España a la vez, pero cuando el sistema se apagó todo, incluidos los portugueses, los echamos a la calle. Los franceses no, porque nos cortaron. ¿Vale? Un trocito de Francia sí, y de hecho se apagó también una central nuclear que está en Francia y un poquito más arriba. Cayó por la misma razón que apagaron las españolas, por seguridad, las oscilaciones que se dieron en red, que os lo voy a explicar ahora. Hicieron que esa central también apagara en el segundo del mismo apagón. O sea, en realidad hay 4 centrales nucleares afectadas por el apagón, las 3 españolas que funcionaban en ese momento, y la francesa, que es la más cercana a la frontera española, que por las mismas razones de seguridad automáticamente se apaga. ¿Necesitamos saber algo más? Yo creo que no. Yo creo que son las bases para entender cómo funciona este sistema, y ahora con la fotoeléctrica, sí. Ahí hay un hub solar potente, hay poca generación síncrona, que es el tipo de generación que ahora voy a explicar por qué es tan especial. Históricamente, además, es muy especial. Y podría tener... Ahí está clave. Es que eso que estás preguntando quizás es también un poquito la clave de por qué empieza el problema. Eso es. Y tampoco sabemos exactamente por qué empieza el problema. Que eso quizás es una... A ver, hay 2 cosas importantes de lo que nos ha pasado. La primera es saber qué ha pasado, por qué empieza.
Y eso, claro, ¿por qué necesitamos saber eso? Porque de ahí significará buscar soluciones para que no vuelva a pasar. En ingeniería solemos aprender más de los errores que de los aciertos. Bueno, en ingeniería y en toda la vida, ¿no? Siempre aprendemos más, pero en ingeniería en particular. Entonces, esa parte es importante, pero después la siguiente derivada es cómo pasó que no hubo ese mecanismo de cortafuegos que es obligado tener estructurado y bien funcional para que cuando pasa algo, porque pasan muchas cosas, está pasando continuamente cosas en la red, se pare, se frene a tiempo y no caiga todo. Eso es de lo que se trata. Entonces son dos temas interesantes a analizar. El aprendizaje final tiene que ir en esas dos direcciones, ¿vale? Más cosas también. Bueno, y unas nuevas políticas, espero. Eso. ¿Cuenta la cronología igual? Sí. De lo que se sabe. Sí. Contamos, igual te interrumpo. Los dos contaremos un poco la foto de lo que se sabe hoy. Eso es. Fijaros, os voy a dar un primer dato así de partida para que vayamos haciendo idea. El fenómeno comienza a las 12:32:57 y el fenómeno finaliza, cuando ya se ha ido toda la mierda, a las 12:33:24. Como podemos entender, aquí no hay intervención humana. Todo esto sucede en un sistema que está ultra automatizado, que toma decisiones en tiempo real, en función de lo que está pasando, y no hay una mano que piense, hostia, para esto, para lo otro, tal. No. Por eso, cuando decimos que tiene que estar bien estructurado el sistema de protecciones, es porque cuando pasan las cosas es que va muy rápido. ¿De acuerdo? Tiene que ser un sistema bien planteado, bien inteligente. Esto es un dato importante. Y de ahí, aprovecho ya, el tema de cuando hemos oído en los medios, claro, si necesitamos más nucleares, si necesitamos tal, han derivado el discurso en una dirección que es completamente absurda. Todo esto significa que es un problema eléctrico. Todo pasa en una dimensión en el tiempo donde la fuente de energía primaria, sea calentando el agua con el nuclear o con carbón o con lo que queráis, da igual. El sol, que decía, ya es que el sol, pero si estaba todo despejado, es que en un segundo creéis que puede haber algún fenómeno de nubes a nivel nacional, además, que introduzca algún problema, o de viento, cambia el viento en un segundo. No. Entonces, trasladar, entre comillas, el problema a la fuente de energía, ahí hay una tendenciosidad potente, ¿vale? Es cierto algo, que es lo que vamos a entrar luego, con el tema de qué tipo de generación es la que está asociada a la renovable, qué tipo de generación es la que está asociada a la nuclear, a la de gas, ¿no? A la hidráulica. Ahí es donde empieza la madre del cordero, pero no podemos echarle la culpa directamente, no, es que es esto. Y veréis por qué, porque esto tiene triple derivada. Esta es la secuencia. ¿Qué decimos aquí? Pues, para empezar, que hay cosas que se saben y cosas que no. Eso es. Sabemos que se pierde un montón de generación en un aumento de tensión. ¿Qué puede causar un aumento de tensión? Eléctricos de potencia, explicadlo. Pues puede haber, no se sabe todavía, desde qué ha provocado un aumento de la tensión, que hace ¡pum!, que se desconecten un montón de megavatios. Puede ser, por ejemplo, porque además asociado al aumento de tensión hay asociadas oscilaciones de potencia. Puede ser que alguno de los grandes controladores en una zona altamente tensionada, pues porque hay mucha radiación, está trabajando mucho la solar, y entonces la tensión está evolucionando en una dirección, y los otros generadores, los grandes generadores, esos están saturados con sus controles y no están llegando, y entonces de vez en cuando hacen pum, guiños de control, que eso pasa muchas veces en los sistemas de control cuando estás saturándote. Entonces dices, ¿pero qué demonios hacíamos en ese punto de trabajo? ¿Cómo hemos llegado ahí? Cosas que además no lo sabemos seguro, pero ya se habían verificado minutos antes, media hora antes, tal, de que estamos llegando ahí. Y alguien, incluso según parece, ¿verdad, Mar? Cuéntalo tú. Hay un tema que no está en esta explicación de ETSOE. Bueno, explicamos quién es ETSOE. ETSOE es la Asociación de los Gestores de Red Europeos, en los que Red Eléctrica como gestor de red participa, y obviamente como España está enchufada a Francia y lo que pasa en la red española afecta a la red europea, son una de las investigaciones que está puesta en marcha. Hay muchas investigaciones puestas en marcha, pues esta es la de los gestores de red europeos, que como que están enchufados a España y las alteraciones en España y Portugal afectan a toda la red, están investigando. Esta es la cronología, pero hay 10 minutos antes de esto, ya hay una oscilación en tensiones, reactancias y varias de las cosas que pasan en red, que alguien en red eléctrica, en la conexión con Francia de alta potencia, cambia no solo de alterna a continua, sino que cambia la dirección. La decisión, esa sí que es humana, así como aquí hay un montón de decisiones que son automáticas de los sistemas que por seguridad saltan, la decisión de cambiar a las 12:22 el orden de las líneas de alta conexión con Francia en el intento de estabilizar el sistema es humana. ¿Cómo de importante pudo llegar a ser todo esto? Pues tampoco lo sabemos, pero está claro que cambia la foto. El sistema eléctrico es un sistema ultra rígido.
La generación eléctrica y el consumo van al mismo tiempo. Entonces, si en un momento dado alguien enchufa algo, alguien tendrá que reaccionar y generar más. Y esto es cuestión de milisegundos las decisiones en el sistema eléctrico. Entonces, haber cambiado un sistema que es tan rígido, todo, haber cambiado parte de lo que es el flujo de potencias de esta manera, dices, hostia, todo lo demás está absorbiendo bien ese cambio, porque lo van a sentir, todo se siente, todo se ve por todos lados. Hay un elemento que es la frecuencia, 50 hercios es en España, 50 hercios significa que la onda eléctrica se repite 50 veces por segundo, ¿vale? En toda Europa. Bueno, en toda Europa. A la vez. Por eso por eso el sistema eléctrico es la máquina humana más grande que existe. Exacto, no se ha hecho nada tan grande y tan complicado en la historia de la humanidad. Todas en Estonia, esto fluctúa a la misma vez que en Sevilla. Y como mucho hay un ligero desfase en el tiempo, pero todo va... Acabamos de enchufar a los ucranianos al sistema europeo y fluctúan a la misma vez. A la misma vez. Cuando bombardean Zaporilla en la tele, que la veis, la central nuclear más grande de Europa, lo que le pasa a Zaporilla influye en el resto de la red europea. De hecho, ese tipo de oscilaciones que salían y tal, son oscilaciones que a veces suceden entre algo en España, por ejemplo, y algo en Polonia, han sido muy clásicas. Y claro, lógicamente dices, ya, ¿qué pasa? Pero eso lógicamente tendrá elementos de protección, de detección, por supuesto, hay varios elementos. No ya solo la protección, porque la protección es la protección es el último eslabón de todo, porque si yo ya estoy activando sistemas de protección es porque he perdido el control. El sistema está bajo control. Cuando pierdes el control, lógicamente, y se empieza aquello a ir, llega un momento al cual tienes que decir, tengo que proteger, y entonces disparo, abro. Pero no deberíamos llegar a ese punto, ¿no? Más que, bueno, pues se me ha quemado un transformador. Bueno, vale, pues evidentemente es una cosa grave, pero aquí no. No parece que haya asociado a todo lo que pasó una rotura de nada. No. No hay. Entonces, hay inestabilidad del ¿qué sistema. ha pasado, ¿no? Por eso os digo que hay una serie de elementos que se irán aclarando y eso servirá después para enrobustecer. Claro, hay varios elementos de protección, ¿no? En el sistema eléctrico. Hay varios controladores especiales que actúan sobre los generadores para ir frenando. Son sistemas que actúan en contra del fenómeno que están observando para rebalancearlo, ¿no? Y equilibrar. Todo en tiempo real, sin decisión humana. Todo ha sido preprogramado para que todo eso funcione así. Miles y miles de generadores, asociado a miles o decenas de miles de líneas y a millones y millones de consumidores. Y subestaciones. Subestaciones. O sea, de alta y de baja tensión. Imaginaros lo complicado que puede ser decir, no, es que esto tiene que funcionar siempre perfecto. Bueno, había una cosa más ahí que te quería preguntar, sí. Y en general a los eléctricos en la sala, sí. Sobre si hablaba mucho si es el efecto de demasiada electricidad en la red o demasiada poca. Con los números de reactancia que hay ahora mismo, parece que el problema en realidad es de falta. O sea, no de falta porque no hay suficiente en la red, sino falta de consumo. Fijaros de lo que estamos hablando. No de que no seamos capaces de generar suficiente, sino que no somos capaces de colocar lo siguiente. Algo que ha dicho Óscar antes. Tiene que estar exactamente igual no sale ni la palabra, igual las dos balanceado lo que demandamos de lo que consumimos. Somos capaces de meter suficiente, el problema es que tienes que tener demanda suficiente. Y la sensación que da, por los poquitos datos que tenemos hasta ahora, es que es un problema de falta de consumo. Falta de consumo. Insisto en esto porque es la hora del mediodía que os he dicho del cenit. Hay otro tipo de potencia, que es una potencia de estas que... Y esto sí que es un poco eléctrico, es la potencia... Lo que cuando hablamos de potencia que se está intercambiando, que se está consumiendo, es lo que técnicamente lo menos potencia activa. Es la potencia que hace falta o quemar algo o mover algo porque es la que se está consumiendo. Es un proceso de transformación, ¿no? Desde calor, en movimientos mecánicos, esos movimientos mecánicos en eléctricos, esos eléctricos se transforman al final en una luz aquí, en un calor, en la carga de la batería. Pero esa es la potencia activa, la que se paga. Pero juega en el sistema eléctrico otra, que es la potencia reactiva. ¿De acuerdo? Esa es una especie como de potencia, un flujo de potencia que nos inventamos, entre comillas, para conseguir que los niveles de tensión en el sistema estén siempre bajo control. ¿De acuerdo? Van paralelo con la otra. Bueno, pues aquí algo pasó. La tensión se va. La reactiva no era suficiente. ¿Qué demonios está? ¿Cómo es que no tengo reactiva suficiente? ¿Metemos lo del PO74? La potencia reactiva es una potencia que va en paralelo con la potencia normal y que su función es ayudar en el control de los niveles de tensión. Los niveles de tensión son importantes porque es lo que va a hacer que... Mira, el nivel de tensión es como la altura, por ejemplo, de un depósito. Yo tengo dos depósitos, ¿de acuerdo? Si yo tengo este depósito que lo subo un poquito y están canalizados con un cable, con un tubo, si levanto este depósito, ¿qué va a hacer el agua? Fluir hacia aquí, ¿no? Si yo levanto la reactiva es lo que hace esto. Porque la activa es la cantidad de agua que esté pasando de uno a otro. Pero ¿quién hace que este se baje para que la energía vaya para aquí, vaya para allá? La electricidad es un flujo. De los generadores.
Los generadores hacen las dos, generan las dos, la activa y la reactiva. Generamos los dos. Tenemos la libertad, además, a generarla libremente. Pero estamos desarrollando un problema de déficit de reactiva momentánea, localizada, geolocalizada. ¿Por qué? Dices tú, pues porque alguien no ha dimensionado bien las cosas, ¿no? Porque esto se tendrá que estar dimensionado. Tenemos una cantidad de potencia reactiva potencial que no utilizamos, ¿sabéis de dónde? De la mayoría de la generación renovable. No la estamos aprovechando, la podrían generar, generan parte de ella, pero bajo un esquema súper tontorrón, que es el que se les ha obligado, es decir, normativa. Y ahí enganchamos y empezamos a enganchar ideas de que las cosas que pasan no siempre es porque, no, es que se hace mal, es que esto no puede. No, no, no. Hace lo que se le ha pedido que haga. Lo que dice la normativa que haga. Lo dice la normativa. Otra cosa es que hace ya años que hay un procedimiento de operación de red eléctrica que dice, oye, que todos contribuyan aquí, con esto. En otros países se hace. En otros países el control de la tensión lo hace todo Dios, todo pichichi, incluso los grandes consumidores. Si hay un gran consumidor conectado a la red, a él se le dice, oye, tú también me vas a ayudar a gestionar un poco esto. Es decir, todos contribuimos a que el sistema esté bajo control. Pues nos pasa esto y a partir de que se produce una desconexión de potencia, empieza ahí un proceso en cascada. ¿Qué es lo que decimos? Esta es la parte inicial que dices, ¿esto qué se ha descontrolado? Ya se ha descontrolado algo ha fallado, tendremos que saberlo. ¿Qué elementos de control tendremos que añadir? Oye, más reactiva, oye, joder, pues activemos ese procedimiento de operación. Oye, tiene que ser también, no sé. Pues es que muy poco. Esta es la que se sabe poco. Y que además estaba pasando durante toda la mañana. Y esta seguramente, esta va a ser la clave, porque esta va a haber, seguramente terminará en los juzgados. Los tribunales. En los tribunales van a terminar con esta primera. Porque ahí va a haber responsabilidades de es que tú no estabas haciendo lo que tenías que hacer y te están echando seguramente, todo Dios buscando decir, yo estaba haciendo lo que escrupulosamente la norma me decía, para quitarme el marrón de que me echen nada. Eso, ¿no? Y donde estamos hablando de microsegundos. Tú hablabas antes de los parques de Extremadura, que es de lo que se hablaba, pero ahora el primer dato que sale de la primera central que salta es la subestación de Granada. Yo, como dice Óscar, esto se anota en el control informático de cada una de las subestaciones al micro-minisegundo, pero hay que estar seguro de que los relojes están bien puestos. Esto va a llevar, o sea, cuando la gente dice, pero ¿cómo pueden tardar 6 meses en hacer un informe? Es que estamos hablando de miles de puntos de generación, de miles de subestaciones, de miles de redes, cada una con su anotación cada milisegundo. Y tenemos que ir viendo cómo se está afectando cada uno a los demás. O sea, es que una locura completa. Es una locura. Somos ingenieros, no magos. Sí, no es una completa, lo que es una locura completa es que está encendida la luz. Tal cual, yo llevo años diciendo esto, en cualquier momento pasa. Pues porque, joder, pues porque por un sistema tan complicado y sabiendo además las cosas, pero que ella sí que Mar nos contará más, sabiendo cómo ha sido además la evolución, os lo digo en serio, yo he sido relativamente testigo, porque he trabajado en el mundo eólico durante muchos años, y dices, joder, de la manera que se enfocan las cosas, cómo se toman muchas veces las decisiones, dices, si no ha pasado más veces... No le echas el marrón al siguiente, la patata caliente al siguiente. Sí, esto es una cadena de al patada, al siguiente es coja el problema y que tire para adelante. Y entonces, con ese tipo de mentalidades a veces no se pueden hacer cosas demasiado finas. Así que dices, los ingenieros hacemos muchas veces magia porque no se cae tanto. Magia, bueno, nos inventamos un controlador especial que es el PI y con ese solventamos todo. Total, que tenemos ese problema. Ya se ha producido el arranque del problema. A partir de ahí tienen que empezar a entrar, cuando ya hay el problema, tienen que empezar a entrar las protecciones. Es decir, ya tenemos que empezar a despejar el problema. ¿Cómo se llama esto? Compartimentarlo, ¿no? Contenerlo, es decir, que no pase de aquí. Y eso no funcionó. Y esa es la sorpresa más grande probablemente de todo lo que pasó ese día. Efectivamente, porque ENTSO-E obliga a todos los países miembros y participantes a que exista un esquema que lo tienes que tener además revisado, probado, qué tal. Falló. Entonces ahí viene Europa. Ese esquema, el principal responsable es Red Eléctrica, pero hay una responsabilidad que va luego hacia quienes están conectando a él, que son pues todos los Iberdrolas, Endesas y tal. Es decir, la responsabilidad inicial viene de él, el plan inicial viene de él, pero luego todo eso tiene que estar coordinado con el resto de planes de los demás. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se controla? Existen mecanismos, existen organismos, por supuesto, dentro de Red Eléctrica para que eso camine, pero falló. Entonces ahí viene la segunda derivada, eso ha fallado. Y entonces ahí viene otra pelea que puede terminar también en tribunales, lógicamente, ¿no? Porque la responsabilidad de alguien querrá depurarla y decir, oye, pues al final has sido tú, te lo comes tú. Todos los gastos económicos te derivaré hacia ti. Pero también es verdad que desde el punto de vista
social, si queréis, hay unas responsabilidades que depurar. Desde el punto de vista de ingeniería, yo veo y digo, hostia, oportunidad de aprender y de replantearlos y reforzar los protocolos, aprender, ¿no? Porque al final siempre estamos aprendiendo con todo esto. ¿Vale? Entonces, aquí el resumen es este, si queréis, ¿no? Hay una serie de eventos, pero en resumidas cuentas hay un problema de pérdida de control que empieza un proceso en cascada que no se paraliza y el no paralizarse termina al final cayendo. Es automático, todo. Eso es lo que tenéis que entender. Y sucede en un segundo. Salvo la primera decisión que os he dicho, que sí que es de red eléctrica, de cambiar el orden de la conexión con Francia, que es 10 minutos antes, el resto son máquinas decidiendo no según el protocolo que nos hemos autoimpuesto de seguridad. O sea, las 3 centrales nucleares que están funcionando se apagan por seguridad. Por seguridad. Pero como se apagan, como se desconectan el resto de instalaciones que se desconectan por seguridad. Porque el protocolo dice que se tienen que desconectar cuando los números se salen de ciertos niveles. Sí, con niveles que están muy por encima de lo que nunca habíamos visto, que es otra cosa que pasa en ingeniería, que cuando se dimensiona para ciertos números y luego hay eventos que están fuera de categoría, que están 10, 15, 20, 30 veces por encima de lo que jamás habíamos pensado. Y no. Porque no se nos había ocurrido ese escenario. No. Porque no es razonable llegar a ese escenario. Es decir, en ingeniería, estudiar las cosas, bueno, en general, normalmente dices, si esto va a ser el rango en el que yo me muevo, preparo todo para este otro rango, lógicamente, ¿no? Porque siempre si me paso por algo, pero si este es el rango y me he pasado hasta aquí, pues lógicamente ya las cosas empiezan a mal funcionar. Está fuera de rango, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta secuencia que algo más quería. ¿Por tema de la reactiva o porque se descompensó el comienzo pudo ser reactiva. Puede ser, tenemos que aclararlo, puede ser que estos aumentos de tensión tengan que ver con máquinas sobrecargadas con la reactiva, no están llegando suficientes. Ahora sí que hay bastante consumo, ¿no? Industrialmente y todo. A esa hora hay bastante consumo doméstico, industrial, las 12 y pico, yo creo que podríamos decir que sí. Mucha generación, ¿no? Mucha generación, de un tipo de generación que ahora entraremos con ese detalle, ¿vale? Pero, desde luego, ahí comienza en parte el problema, ¿vale? Luego ya el problema, cuando empieza el proceso de que se van apagando generadores, el problema es que los consumidores seguimos conectados. Entonces, ahí lo que sucede es que la gran máquina empieza a bajar velocidad. Esa máquina que va toda conectada, eléctricamente y mecánicamente conectada, empieza a bajar su velocidad, porque esto es como con la bicicleta, vais en la bicicleta y de repente coges el repecho y ¿qué haces? Te mueres, ¿no? Pues desde catapón pasa también con las máquinas, porque no tienen un respaldo sistemático para aumentar rápidamente la potencia y compensar o reducir la potencia. Entonces puede haber un problema de que se empiezan a parar. Conforme se va bajando la velocidad, cambia la frecuencia y entonces otros generadores que podrían haber aguantado dicen, ¡ostras, la frecuencia aquí! A todo por culo, me voy. Y entonces ya empieza un proceso en cascada. Un segundo. 15 gigavatios. Se ha ido todo. ¿Cómo ese proceso no continúa el resto de Europa? O sea, nos corta Francia. Nos corta Francia. ¿Pero por qué ellos tienen esas protecciones que funcionan? O solo tienen 3 enchufes. Solo tienen 3 enchufes. Eso es. Para ellos es más fácil. Francia tiene 3 conexiones y lo cortó al segundo. En esa línea que estás viendo, te está viniendo el problema. Entonces, tú lo puedes abrir, pero sabes que tienes el respaldo de toda Europa. 3, 4. O sea, geográficamente está localizado el problema en la Empieza por esta zona. Sí. Eso empieza ahí. Español se cayó. Eso empieza ahí. Hay poco consumo, por cierto. Se genera mucho y hay poco consumo. Os estamos diciendo que el martes Reyes de consumo vacío. Tampoco era uno de los días ni de máxima producción ni de máximo consumo, o sea, que era un día como muy normal. Es un día normal, hemos estado en ese día muchas veces. Y el sistema está relativamente Estamos hoy en ese día bien. Y sigue funcionando. Algo pasó ese día, algo hizo que se descontroló ese día y eso es lo que hay que, por eso hay que investigarlo, porque algo pasó que nos obliga. Entonces, Ese día lo que había es muy poca inercia de la cerebral. Tanto como hoy. había poca inercia, Muy se poca supone... más. Muy Hoy están encendidas todas las de ciclo combinado y las nucleares. Mírate el gráfico de red eléctrica, si quieres te lo sabes. Están trabajando, ¿eh? Pero la inercia explica parte. La inercia explica parte. Y ahora además vamos a intentar explicar lo importante o no de la inercia. No, ¿vale? A ver si lo consigo hacer con palabras sencillas. Inercia que teníamos en aquel día era de 2,3 y lo mínimo que se establecía, 2,3 segundos, se suele caracterizar en 2. La inercia es, por así decirlo, ese proceso de giro. Si me quedara sin generación, ¿en cuánto tiempo esa masa va a terminar parando? 2,3 segundos. Fijaos un poco, 2,3 segundos y se para entero. Entonces, 2,3 segundos es lo que teníamos en aquel momento y 2 es lo mínimo que se recomendaba en esa situación de penetración de renovable para que el sistema fuese seguro. Pero claro, una cosa es ser seguro y otra cosa es que a nivel zonal y tal sea también tan seguro. O que esa situación, aunque desde el punto de vista de inercia sea suficiente, desde el punto de vista reactiva no. Ojo, entonces es que se mezclan varias cosas. Entonces todo eso tiene importancia, ¿vale? El sistema colapsa. Y aquí, pues no sé, vamos a ver un poco
¿Cómo? Yo vas a explicar cómo, yo voy a explicar la cantidad. Se caen 15 gigavatios. Ese es el consumo de Suecia en un día. 15. Ya. En un segundo. Oh, pero en ese rato, ¿eh? O sea, se apaga la cantidad que consume Suecia en un día de golpe. ¡Pum! Ah, toma. ¿Hubo un problema parecido en Estados Unidos? En Estados Unidos ha habido varios, en Australia ha habido varios, en todos lados. Sí. Sí, y se pegaron varios días. Ahí se pegaron varios días, murió gente, allí sí que murió gente por frío, es decir, Pero cuidado. Lo que oía era que España hizo en su momento unos test de resistencia para una situación parecida y aparentemente los habían solucionado. Ha habido fallos en el sistema, un transformador que se quema, grande de estos y tal, y se contiene. A ver, normalmente no todo lo perfecto que te gustaría, ¿de acuerdo? Es decir, ahí también, claro, cuando se quema un transformador ya no es igual responsable en red eléctrica, es un proceso en la red de distribución, es decir, es el Iberdrola, el Endesa de turno. Son ellos los que sus propios protocolos tienen que frenar la contingencia, ¿no? Bueno, a veces va bien, a veces no va tan bien, pero en general siempre se frena, siempre se ha frenado. Y ha habido un montón de eventos, ¿qué pasan hoy? ¿No? Bueno, pues pasa, es normal, hay accidentes, hay cosas. ¿De acuerdo? Voy a intentar explicar algo que yo creo que también es relevante para entender nuestro sistema eléctrico, cómo ha sido y cómo es ahora, ¿vale? El símil que voy a utilizar es el de una bicicleta, ¿vale? Nuestro sistema eléctrico podría ser equivalente, en la analogía, a una bicicleta que está llevada en tándem, todos están trabajando coordinados, donde cada uno de los corredores, ¿vale? Lo que tiene puesta la mirada es al frente, todos están mirando la carretera, de tal manera que cuando hay un problema, un bache, una subida, una bajada, todos van a reaccionar a la vez porque todos están mirando. Los 5 están mirando. Pum. Entonces, cuando ven subida, pum, todos van a reaccionar. El tiempo de respuesta ante los eventos está claro que es el mejor que podemos tener en este momento y con esta tecnología. Esto es lo que podemos decir. Esto es la manera en la que ha funcionado el sistema eléctrico con la generación que decimos convencional, la de hace muchas décadas, cuando había muy poquitos generadores en el sistema, bueno, menos generadores, que a través del sistema de transporte, primero, como decía Mar, primero en sus propias redes, lo gestionaban, lo hacían todo en su propia red y servían y lo pagabas, ¿no? Y después, cuando ya también empezó a llegar redes que empezaban a interconectar unos y otros, pues bueno, intercambio de energías y tal. Pero fácil de contener ante los problemas porque para empezar el sistema tiene mucha inercia. La inercia es una palabra trampa. Luego intentaré explicar eso, pero es una palabra trampa porque se ha dicho es que sin inercia el sistema no puede funcionar. Ay Dios, que hay más allá de la inercia. La inercia significa que el sistema... Bueno, luego entro. No lo que os he dicho antes de que todos giraban. Sí, todas las tecnologías que entraban en el sistema tenían un cacharro que giraba. Estos sistemas que funcionan, esta manera de ver el sistema eléctrico, nosotros decimos que esto está formado por generadores que son formadores de red. Formador de red significa que él está creando la red a la que se van a conectar los demás y tiene esa característica de que él ve. Como está viendo, reacciona rápido y tiene una manera de funcionar así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los motores primarios de este tipo de generación? Turbina. Una turbina que puede ser alimentada por vapor, por gas o por agua. Turbina. ¿Y la turbina qué es? Una gran masa metálica girando a toda leche, ¿de acuerdo? Y conectada con el generador eléctrico. El generador eléctrico igual es así chiquitico y la turbina es así enorme, con lo cual ese sistema tiene una gran inercia. Si pasa algo y ese sistema va a seguir girando, va a tener la inercia de girar durante pues, esos segundos, ¿vale? Y tiene esa característica porque eso es como que es, hostia, pues si pasa algo, él sigue girando, ¿no? Esa inercia nos ayuda, vale, bien. Como idea inicial, ¿de acuerdo? Los tiempos de respuesta de un sistema convencional como hemos tenido hasta ahora es desde un segundo hasta varios. ¿Qué significa el tiempo de respuesta? Pues que cuando pasa algo, claro, si pasa algo y tengo que subir una pendiente, yo para subir la pendiente significa que yo tengo que aumentar mi potencia, ¿no? En las piernas tengo que aumentar la potencia. En el sistema de generación significará que tengo que abrir vapor. Tengo que abrir vapor o tengo que meter más gas, tengo que quemar más gas. Eso tiene unos tiempos. Hasta que yo detecto el problema, hasta que yo lo hago, eso le lleva un tiempo. ¿Puedo decir algo? Sí. En las tecnologías clásicas que giran cosas, las más rápidas en reacción son siempre las hidroeléctricas, porque básicamente hables con puerta y aquello va más rápido. A las que queman cosas fósiles, los gases y carbón, o sea, Castejón de hecho arrancó Castejón a toda leche el día 28 y está quemando como si fuera mañana. Las nucleares son lentas y son muy poco flexibles. Es decir, ellas funcionan muy bien, pero no les pidas. Sí. En la subida van a servir igual que en la bajada. Eso por aclarar. Sí, sí, para meter un concepto está ahí, sí. Como Endurance. Sí. Sí, a piñón. Exacto. No consigue, lo del sprint lo llevan mal. Una cosilla, que es que toda la inercia que parece que se estaba girando, por poca que fuera, no fue suficiente para... O sea, una inercia correcto. Al final tiene que
parar por una protección, deja de ser útil a la red. Claro, tenían que haber quitado carga. O sea, el protocolo, cuando tú estás bajando velocidad, porque, claro, esa inercia te permite seguir girando, pero hay demasiada carga conectada. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quitar carga? Una vez que te cortan por una protección, ya está, ya lo has perdido. Claro, pero La sí. nuclear ya se lo- Exactamente. Si fuerzas a los te han demás. parado ya se acabó. Pero lo que tienes que hacer en el protocolo es, para que no se pare todo el sistema, detectar, oye, mira, tiene que estar automatizado, es decir, ha tenido que ser predefinido quién voy a quitar. Oye, pues a la ciudad tal o la línea tal la abro. Ya está, me la quito. Con eso ya sé que el proceso el balance de potencia que estoy generando y el que estoy consumiendo, por así decirlo, estaba generando esto y estaban así. Se produce el problema, la generación se viene aquí. Hostia, pero el consumo en principio tiende ahí. Claro, esto hace que empiece el proceso. Pues lo que tengo que hacer es bajar esto. ¿Cómo? Quito. ¡Hala! Y tengo que decidirlo en milisegundos y hacerlo en 50 milis, que es lo que tarda. ¡Pum! No sucedió. No sucedió y por eso al final se cayó. ¿Vale? Eso es como tiene que funcionar. El sistema que hemos tenido hasta ahora, funciona así. Ese es el sistema hasta 2018. Si os acordáis de mi gráfico que entraban las renovables y no sé qué, hasta 2010, 2011, esto funcionaba así. Dale para adelante. Grandes generadores, todos los grandes generadores con estos sistemas que hemos dicho, todos son máquinas rotativas que giran y tal, así con este concepto, ¿no? Una gran obra de ingeniería, pero es así como funciona. Llegan a renovables. Ahí vamos. Llega la electrónica de potencia. La electrónica de potencia son unos convertidores que ya no giran. Son convertidores de potencia eléctrica estáticos. Son la revolución digital en el mundo de la energía. Porque funcionan a base de todo, nada, unos y ceros. Lo mismo que nos ha pasado en el mundo digital, que ahora nadie hace una foto analógica ni de coña, todo el mundo quiere fotos digitales. Algo parecido me parece a mí que va a pasar a lo largo del tiempo. Ajá. Iremos transicionando desde el mundo que conocemos, de la máquina que gira, gran máquina, iremos transicionando poco a poco hacia esto, hacia la electrónica de potencia. Dices tú, ¿pero cómo vas a meter eso, alma de Dios, si luego te arrastras estos problemas? Poco a poco. Lo que tenemos ahora, que ha sucedido en este momento, es que hemos ido sustituyendo ese tipo de generación por unos corredores que ya no están mirando al frente. Lo que hacen en este momento, la manera de funcionar, su filosofía de control interno, es como si estos corredores estuviesen mirando justo al corredor de delante. Claro, si yo miro al corredor de delante, cuando llega un problema, los que reaccionan de verdad rápido son aquellos. Pero estos no, hostia, ¿qué está haciendo este? Cuando haya pasado el fenómeno, el trabajo de estos será eficiente. Porque cuando ya estés, por ejemplo, has comenzado a subir, el comienzo de subir será malo. ¿Qué pasaba aquí? Pero luego se pondrán, mira, tal. Había que subir. Hay que subir y a subir. Es decir, van a funcionar estupendamente en las situaciones estacionarias, ¿no? Cuando estamos trabajando a régimen. Pero con los eventos, con los cambios rápidos, con los cambios bruscos, ¡ay! Es ahí donde tenemos la debilidad estructural. Y es ahí donde, en este momento que dependemos de la máquina síncrona, ¿vale? La máquina síncrona, formadora de la red, para, con su inercia, ayudar a que todo esto sea más estable, pues lógicamente la llegada de estos señores aquí nos está ayudando. Pero estos señores están haciendo eso porque a Red Eléctrica se le ha explicado cómo funciona la electrónica de potencia, cuidado lo que voy a decir, ahora, con esas tecnologías o estructuras de control concretas, se les explica y nadie ha puesto en la normativa de decir, oye chicos, esto hay que frenarlo, que de esta manera no podemos funcionar. No, tira al negocio, ¿verdad? ¿Qué es esto aquí? Aquí hay dos otras cosas interesantes. Una, ¿por qué cuando se fue la luz, la gente que tiene paneles solares en casa también se quedó sin luz? Tenías paneles, ¿por qué estoy sin luz? Tiene que ver con esto. Si la red se va a cero, tu panel no funciona, salvo que tengas un grid forming, un creador de red. Tecnológicamente es posible, pero lo que os ha dicho Óscar, no se le ha exigido a nadie. Es decir, a ningún parque eólico, a algunos de los eólicos, pero prácticamente a ninguno de los fotovoltaicos se les ha exigido el grid forming. Es decir, que tú entres aquí pedaleando, mirando la carretera y no pedaleando, mirando el de delante. Correcto. ¿Vale? ¿Se puede hacer? Y eso es legislativo, ¿vale? O sea, tecnológicamente es posible. Los electrónicos de potencia lleváis tiempo diciéndonos que el grid forming, esto es tecnológicamente viable. O sea, no es un invento de dentro de 20 años, existe. Ahora, ¿quién paga este cacharro? El que está metiendo... El grid formador de red o seguidor de red. Formador de red, hemos dicho que la gran máquina tiene esa característica, es el que él crea la red y por lo tanto el que es capaz de responder más rápido y mejor a los eventos. Seguidor de red es un poco este concepto. Él ve la red
y se suma a hacer cosas, pero si pasa algo, él no tiene esos tiempos de reacción tan rápidos y tal. Son dos filosofías de hacer las cosas distintas. La electrónica de potencia se ha iniciado, entró en el sistema eléctrico de una manera muy barata, porque muy barato, todo esto mucho más barato que lo anterior, con esa filosofía de control. ¿Significa esto que la electrónica de potencia solo puede hacer eso? Ni de coña. O sea, llevamos, ahora todavía está, a ver, no está definido 100% cuál es el esquema de grid forming, de formador de red, de parecerme a una máquina síncrona, ¿vale?, para poder entrar en el sistema con otras características. No está definido 100%. Por ejemplo, a nivel de Estados Unidos y en Australia, que van un poquito más adelantados con esto, por pura necesidad, no por otra cosa, no porque, no es que son más listos, no, pura necesidad. Allí el sistema es mucho más débil y necesitaron esto antes. Por ejemplo, el enfoque de esas compañías es, mira, tú con tu electrónica haz algo que se parezca mucho a la máquina eléctrica, a la rotativa. Y dice, ¿pero y por qué? Pues porque yo estoy acostumbrado a esto. Yo no quiero que me metas ahora cosas extrañas aquí, pero es que yo lo puedo hacer mucho mejor, porque con la electrónica de potencia puedo hacer cosas muy rápidas, tan rápidas que eso que tú llamas la respuesta inercial, eso que a ti te gusta tanto, que estás súper acostumbrado de que con esto de la inercia yo soporto tantas cosas, que no las vas a necesitar, porque en el momento en que yo detecte el cambio, ¡pum!, me pongo a hacer esto. Lo voy a decidir, porque es una decisión, es un sistema de control que está lleno de programación a saco para hacer lo que te apetezca. Entonces, no va a hacer falta. Cuando transicionemos de verdad... Pasa, te la tienes en la siguiente. Efectivamente, cuando vayamos transicionando de verdad, ¿de acuerdo? Cuando vayamos transicionando el sistema eléctrico hacia más y más penetración de generación basada en electrónica de potencia, seguiremos teniendo la necesidad de que haya formadores de red y probablemente admitamos muchos de estos otros. ¿Por qué no? Que sigan ahí. Con tal de que los formadores de red lo hagan bien y estén bien coordinados, es suficiente. ¿Cuáles son la manera mejor de hacerla? Pues podremos tener, por ejemplo, las centrales de agua no las vamos a quitar, seguirán ahí con sus generadores y tal. Tendremos sol y viento, pues parte del sol y del viento, probablemente algunos sí que pasen a grid forming, o sea, formadores de red y otros que no, se queden ahí, porque no hace falta que todos estén haciéndolo. Hay un elemento importante que también tiene que ver con la generación de renovables y es que la generación renovable tú tienes que aprovecharla siempre cuando está. ¿Vale? Cuando hay sol, cuando hay viento, tienes que poder entregarla a la red. En este momento tenemos instalado mucho más de lo que las redes y la consumo absorben. Con lo cual significa que muchas horas al año estamos parando porque no hay dónde meter esa energía. Entonces es una pérdida, es una forma es una ineficiencia estructural brutal. ¿Qué tenemos que hacer? Y además desde hace ya también muchos años se ha apuntado y en algunos países se han ido adelantando. Y es, necesitamos un sistema de almacenamiento que sea capaz de, cuando está sobrando, lo almaceno y además tengo que distribuir estos almacenes estratégicamente por todo el territorio, almaceno la energía para volcarla cuando es necesaria. La cojo por el día, la saco por la noche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como concepto más básico. Ese sistema, ese almacenamiento es perfecto para que además en él estructure la electrónica de potencia grid forming, la formadora de red, porque va a estar siempre presente. El sol y el viento, pues muchas veces se paran porque no hay viento, porque no hay sol, pero el que va a estar presente en la red, siempre viviendo la red y reaccionando, es Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando aquí? Que ya existe un planteamiento, tanto filosófico como técnico, que no estamos hablando de ciencia ficción para nada, para plantear un sistema que va a reaccionar nada que ver con lo que conocemos hoy en día. ¿Y va a ser más robusto? Probablemente. Probablemente. Es la digitalización, la equivalente a la digitalización en el mundo de la energía de lo que hemos hecho con todo lo demás. Y nos encanta, porque se hacen cosas mucho más flexibles. Adelante. Ahora sale el economista en mí. Porque esto hay que pagarlo. Lo entendéis, ¿no? O sea, están los que tienen sus máquinas que funcionan guay y los que hay que poner máquinas nuevas. Y la pregunta grave, la pregunta interesante, y donde se están echando los trastos los unos a los otros, es ¿quién paga esto? ¿Es el generador que mete fotovoltaica al sistema en grid following? Que dice, quita, yo meto todo lo que me eches y luego todo lo que me pagues, porque si tengo que hacer un paso por grid forming o tengo que hacer almacenamiento, eso va a mi costa, yo quiero meterte todos los kilovatios que me vayas a comprar, ¿vale? Y la red dice, lo mío es transportar. O sea, la red eléctrica dice, a mí tú dame que yo transporto, ya veré. Y entonces, en realidad, es como, tenemos que hacer esto, pero no sabemos quién lo va a pagar, ¿vale? Es una transición muy grande, claro. Y la otra cosa que quería decir sobre almacenamiento es que seáis muy conscientes, primero, de que ya hay mucho almacenamiento. Miraros, yo llevo una batería aquí, una aquí, está la de mi coche, obviamente, pero todas las que tenemos por casa, o sea, la cantidad de almacenamiento de electricidad que tenemos ahora en cantidades pequeñas a vuestra disposición
hace 50 años eran completamente inasumibles. Vamos a tener almacenaje minutos, de horas, de días, de meses, estacional. Sí. Porque en verano, que es lo que nos está pasando ahora, como dice él, o sea, en la curva de solar, que es lo que estaba antes tratando de enseñar a Juan, que se ha ido, estábamos preocupadísimos por nuestros... esta es la gráfica de ayer de Red Eléctrica, esa cosa amarilla que ves ahí en medio son los 18 gigas. Es que ayer volvimos a batir el récord de generación fotovoltaica. y no pasó nada. Y no pasó nada. O sea, lo batimos el día 25 de abril, pues ayer volvió otra vez. Y no está yendo a más porque la tienen cortada, pero cortada. Es que estamos en junio. O sea, es que de aquí al 24 de junio cada día hay más horas de sol. Están capando. La están capando. Sí. Están metiendo, se ha metido con el miedo a la pérdida de sincronismo, pues se mete más gas y tal, y claro, reduces el otro. ¿Y quién decide cuánto se mete de cada? Red eléctrica. Red. El decisor de cómo se entra en red es la red. O sea, ese paso de almacenar es caro, pero luego también tiene un impacto medioambiental, ¿no? Sí. Puede tener, sí, todo va a tener impacto ambiental, ¿eh? Eso sí, sí, sí. Sí. Yo pienso en baterías, pero pienso, por ejemplo, en más tecnologías, ¿eh? Para almacenar energía está el agua, bombeos de agua. Eso es el más limpio, el más sencillo, pero también... Y el único que es estacional. Sí. No, la idea sería utilizar los que tenemos. Los que están ya, que hagan. ¿Eh? Y lo de las centrales de inercia que he leído yo. Sí. Y de hecho acabaremos viendo, pasa que yo estoy con Luis en esta. Podemos ir a un sistema a la antigua en el que lo que pones es a cargar un flying wheel, como se dice en castellano, un volante de inercia. Volante de inercia. No sé en castellano. Un volante de inercia. Básicamente pones un cacharro a girar cuando tienes electricidad, lo aprietas y cuando no tienes lo sueltas, aquello se gira y tira un rato. Inercia física de un cacharro que cuesta construirlo, físicamente, se puede hacer. Pero es que los electrónicos lo pueden hacer mucho más barato. Lo más barato, más fácil. Claro, los baterías de inercia ya existen desde hace muchísimo. Existen hace mucho y no son muy... hacer un volante... Hacer uno grande como el irlandés, que es experimental, mola un montón, funciona muy bien, funciona 7 horas, guay. Sí. Tenemos, Pero yo recibo todos los días noticias del tema del mundo de las baterías, ¿vale? Pues yo qué sé, pues me localizó el sistema de inteligencia artificial que me interesaba el tema y me llegan. En los últimos 5 años, las evoluciones que hemos visto en las tecnologías de batería es brutal, pero es que ya venía, porque claro, los móviles fue una revolución. Ser capaces de darle al consumidor lo que estaba demandando, horas y horas, ¿no?, de disponibilidad de energía en estos elementos, significó un impulso en la investigación de baterías brutal. Hoy en día ya estamos hablando de que hay varias líneas y familias de baterías para el vehículo eléctrico, desde las de litio, las de sodio, las que son sólidas, es decir, hay varias que son las triunfadoras de una miriada de tecnologías y de intentos. Y las que vendrán. Y las que vendrán. Yo, por ejemplo, para el sistema eléctrico siempre soy un súper defensor de unas super baterías que son las redox, las de flujo. Me encantan porque es un sistema muy sencillo, es un sistema que trabaja a temperatura ambiente, el sistema de baterías de litio hay que tenerlo a temperatura controlada, es decir, hostia, qué caro esto. En verano encima, en España mal. Pero esas trabajan a temperatura ambiente, no están desarrolladas. El día que alguien le vea claro, yo creo que eso despuntará. Pero hay más maneras, ¿vale? Hay más maneras de hacer las cosas. Si es que tecnológicamente hay un montón de ideas. Lo que hace falta es ponerlas en marcha y lo que ha pasado esta vez, pues puede ser un motor. Pero claro, hay mucho lobby también detrás, ella lo conoce mucho mejor que yo, entonces se hace muy complicado el pensar cosas como esta, ¿no? Un pequeño ejemplo que he rescatado, esta es una isla, esto es una isla ahí cerca de Hawái, tenían un problema de estabilidad continuo, ¿vale? Porque tenían unos grupos diésel para funcionar, para alimentar la isla. Esto que tenéis aquí en azul es cómo evolucionaba la frecuencia a lo largo del día. La frecuencia estaba todo el rato moviéndose, o sea, el sistema estaba muy descontrolado, ¿vale? Muy descontrolado. Entonces, ¿qué hicieron? Habían empezado a poner fotovoltaica y además a poner fotovoltaica se les desmadró más todavía. O sea, se fue ya. Por las razones estas del grid following. Esto del grid, eso es lo que, si no estás ayudando, te puedes convertir en un problema, ¿vale? Si no ayudas, te conviertes en un problema. Es el de atrás del tándem. Se fue de madre el problema. ¿Qué hicieron? Quitar la solar y... ¿Qué hicieron? ¿Sabes lo que hicieron? Quitaron los putos grupos diésel, perdón por la expresión, y lo que pusieron fueron un sistema de almacenamiento grid-forming, formador de red. Esto que veis en rojo es cómo funciona la frecuencia ahora. Como Indurain. Esto es lo que esperamos, esto es lo que queremos y esperamos todos. Y esto es, dices, ¿pero esto qué habrá costado? ¿Qué va? Que no estamos hablando de lo que hace falta que hacerlo bien, ¿eh? Y esto hacerlo bien significa igual alguna década más hasta que podamos decir, ya tenemos un grid forming estupendo, que esto hace que la electrónica vaya estupenda. Una década, por lo menos. Pues producen y consumen en la propia isla. Ajá. Todo queda ahí. Baterías. Baterías, grid forming y fotovoltaica. Es decir, ¿cuántos acaban de quitar de costes, de complicaciones, de dependencia energética? Ahora ya te lo haces tú. La dependencia sigues teniéndola, ¿eh? Pero los paneles, ¿dónde vienen?
¿quién los fabrica? Es decir, la dependencia no desaparece. Hay una pregunta allí. Una pregunta. Nos gustan las preguntas. Sí. ¿Todo este sistema repercute en beneficios para las eléctricas o repercute en beneficios para el consumidor? ¡Qué gran pregunta! ¿Qué pregunto? ¿Saco la siguiente? Sí, sí, preguntón. A ver, Patilla. es que vuelvo a ponerme el sombrero de economista. ¿Habéis visto? No, la buenísima. pregunta magnífica. Buenísima. ¿Os hemos convencido de que tecnológicamente esto está disponible y no solo eso, va a estar más disponible porque nunca en la historia tanta gente ha estado trabajando en tecnologías energéticas como hoy? Claro. O sea, nunca jamás en la historia. Con lo cual, algo descubriremos porque somos muy listos y si no están los chinos. El problema es quién va a pagar por esto, quién se va a beneficiar con esto y cómo está cambiando el sistema. Uf. 2 o 3 cosas. Una, os he contado cómo era el sistema eléctrico antes del 85. Básicamente esto que es generación, transporte, distribución y comercialización, hasta el año 85 una empresa se lo hacía todo. O sea, Iberduero, Saltos del Duero, salta, vende, llega hasta Bilbao y en Bilbao el enchufe era Iberduero también. Luego todo el camino respondía a las necesidades de Iberduero. Entonces, todas las decisiones estas que os cuenta Óscar, de que tengo que poner el punto de seguridad, de qué hago para que no se me apague, de que qué ocurre si esto me va a fallar, cuánto meto para estar seguro de que cuando me enciendan altos hornos en Vizcaya no se me va a pagar por exceso de demanda, lo dependía de una sola empresa que tomaba toda la decisión de toda la cadena. Llega el 85 y la Unión Europea, entre otras cosas, tiene varias implicaciones. Uno, lo que os he dicho, que la red de transporte se manda a red eléctrica, que sepáis que es un caso único en el mundo. Red eléctrica es la primera red nacional del mundo cuando se crea, luego ha habido más, como empresa independiente, nacional en su momento, ahora 20% pública, el resto se privatizó. ¿Vale? Y el resto de Europa nos obliga a dividir todo esto en cosas para evitar monopolios. Entonces tenemos empresas de generación, empresas de distribución, empresas de comercialización, que se llaman Iberdrola Comercialización y Empresas de Distribución. Claro, es que da risa. Suena coña, pero es que es así. Es una coña, pero es que es así. O sea, no me he traído los mapas, pero os podría enseñar los mapas de cómo era la generación antes del 85 y cómo son los mapas de distribución hoy. Que como dice Óscar, que los de Iberdrola Generación no se hablan con los de Iberdrola Comercialización porque resulta que pueden compartir información que igual no tal. La misma puta. Qué pesado. Vale, perdón. Entonces, al haber partido el sistema en múltiples negocios, porque está el negocio generación, negocio transporte, negocio distribución, negocio comercialización, entre distintas empresas, está la cuestión de las responsabilidades. ¿De quién tiene que hacer esto? Alguien tiene que decidir el grid forming, pero el grid, o sea, la red, es red eléctrica de España. Luego tendría que ser red eléctrica la que pusiera la generación de grid forming, porque el generador dice, no, yo mi trabajo es meterte kilovatios ahí, macho. Ahí te las apañes. Producir. ¿Vale? Y una vez que te lo entrego, tú sabrás. ¿Vale? Pero es que os he dicho que es que esto depende del generador, porque si hay generadores que son grid forming y generadores que no son grid forming. Luego, la cuestión está en la legislación. O sea, cuando Iberdrola el otro día se enfada Mario Tagle un montón con la ministra. Mario es un tipo encantador, con lo cual verle tan enfadado, que es el CEO de Iberdrola España. A mí me sorprendió, porque yo que lo conozco personalmente, digo, pero si Mario nunca se enfada. Claro, están enfadadísimos porque Red Eléctrica le está dando la culpa a Iberdrola como generación, que es la principal generadora de España. Y Mario dice, pues es que estamos haciendo todo lo que nos habéis pedido. O sea, yo, todo lo que te lo entrego como me has pedido que te lo entregue. Sí. Y tengo, o sea, cumplo toda la legislación estrictamente. ¿Qué me estás diciendo que el problema es mío? Y el otro le dice, bueno, pues vale. Entonces, claro, la cuestión es esta tecnología, ¿quién la tiene que poner? Cuando haceros cargo que estamos aquí en este problema de aquí. ¿Vale? Entre generación y transporte. Si es transporte que le tiene que exigir a generación, que es la solución que se ha puesto en otros países, que tú quieres poner más fotovoltaica, vale, pero me la pones con grid forming y con almacenamiento para que no haya problemas a la red. Por ley. O tiene que ser la red como responsable de la carretera. O sea, un ejemplo que he estado poniendo mucho estos días con respecto a la bronca entre las distintas generaciones es que esto es una carretera con un bache y estamos discutiendo si la culpa es de la moto o del camión. Coño, la carretera tenía un bache. Tiene un bache. ¿De quién es la culpa? Sí. Carretera. ¿Vale? O sea, por eso la pelea entre las distintas fuentes de energía me pone muy nerviosa porque cada uno tira para su lobby, cada uno echa mierda al lado. ¿Vosotros qué creéis? Hay un tema con Red Eléctrica que lo ha hecho muy, muy bien hasta aquí. O sea, si el problema de esto es que Red Eléctrica, que era líder mundial en integración de renovables, va y se cae. O sea, todo el mundo miraba a Red Eléctrica, porque es la red más grande del mundo con el nivel de penetración de renovables que teníamos. Pero han ido, el otro día hablando con la gente de Comillas, que están haciendo parte de la investigación, del análisis,
Me decían, esto es como que si vas por una carretera de montaña de 30 kilómetros por hora y vas a 90 y te sale un conejo. ¿Es culpa del conejo? Pues esto es un poco la sensación con red eléctrica. Hemos corrido mucho en integrar un tipo de generación, no compatibilizarlo bien, no tenemos los sistemas de control exigir en esto, al no que exigimos. mete, porque Claro, eso unos por cuesta otros. dinero. Entonces, Claro. ahí está el tema. ¿Qué más cosas son relevantes que llevamos una hora hablando? En la pregunta que has hecho, Ricardo, hay un tema muy interesante y es que la tecnología a través de la electrónica de potencia tiene un factor de escala, es decir, puedes tener, bueno, electrónica de potencia lo tenéis aquí, todo lo que son los convertidores para los cargadores, funciona con el mismo concepto que funcionan las renovables, que funcionan los coches eléctricos ahora, todo va en ese 1 y 0, ¿vale? Entonces, este es un sistema que va desde sistemas chiquiticos hasta sistemas muy grandes. Cuando hablamos de democratizar la energía, evidentemente a través de la electrónica de potencia es la tecnología adecuada para ello. Porque Que era otra cosa que quería contaros sobre esto. Este es el sistema eléctrico que hemos conocido hasta hoy. Se genera, se transporta, se distribuye, se consume. ¿Qué pasa si ahora ya al final pones gente que también genera comunidades energéticas en la terraza de mi casa y que quiere meter para atrás? Tecnológicamente es perfectamente posible. Tengo que hablar con la distribuidora que querrá o no que yo le venda electricidad, que la podrá o no subir a alta tensión para meterla en transporte, porque esa es la otra cosa, que esas dos cosas funcionan distintas. Pero ni tenemos desarrollados los modelos de negocio. Os pongo un ejemplo. Yo tengo coche eléctrico. No faltaría más, o sea, dedicándome a esto. Si alguien tiene dudas, que hable conmigo después. Tengo todas las razones por las que uno se debería comprar un coche eléctrico. En un garaje comunitario. Mi coche eléctrico permite el vehicle to load, es decir, yo podría descargar la batería de mi coche. O sea, si me bajo el microondas de mi casa y lo bajo al garaje, puedo cocinar, porque mi coche saca electricidad. Lo que no puedo es subir la electricidad del garaje a mi casa. No porque tecnológicamente no se pueda, sino porque el cable que me ha puesto Iberdrola, que pasa desde mi garaje hasta mi contador y de mi contador a mi casa, tiene capada la posibilidad de subir esos garajes. Vale, imaginemos el futuro. Yo quiero poder utilizar la batería de mi coche para mí, en las horas punta, bueno, la electricidad es muy cara, o para que se pueda utilizar en el sistema eléctrico. En el momento en que el sistema está sobrecargado, no quiero que entre Castejón y prefiero que entre mi coche y de todos mis vecinos, a tal. ¿Cómo es el modelo económico de eso? O sea, ¿quién me paga a mí la electricidad? ¿Hasta qué punto? Porque yo puedo decidir, oye, pero no me descargues el coche más allá del 30%, porque si tengo que salir corriendo al hospital, quiero poder salir con el coche cargado. ¿Vale? Toda esa parte del modelo de negocio está por inventar. Tecnológicamente todo esto es posible. O sea, no hay nada que no hay que inventar la rueda otra vez, ¿vale? Pero toda esa parte del modelo de negocio es que cambia completamente el modelo eléctrico tradicional de generadores muy pocos. En el año 86, que estoy trabajando ahora para otra cosa, hay en España 900 plantas de generación, de las cuales por encima de cierta cantidad son 50, para todo el país. Eso alimentaba la generación eléctrica de España. Ayer que le pedí a un estudiante de doctorado que me sacara los paneles de generación que están detrás de los medidores de consumo, de autoconsumo, porque cada vez que pones un panel le tienes que pedir permiso al Ministerio de Industria, entonces hay un registro de generadores. Si lo legalizas. Sí, los que se ven legales. O sea, si tú plantas uno en tu casa, ¿no lo legalizas con el Ministerio de Industria? Vale. No se lo digo a nadie, está grabando. A los que están legalizados con el Ministerio de Industria son nada más que 70.000 a día de hoy. 70.000 puntos. Que si sumas son unos 8 gigavatios. 8 gigas. 8 gigas son 2 centrales nucleares. Claro. Funcionando a las 12:30 del mediodía. Que de momento están funcionando detrás de red. Porque no están vendiendo a red. Pero que podríamos enchufar a red. Claro. Con un modelo de negocio que todavía no existe. Porque y entonces le podrías exigir también cosas técnicas. Por ejemplo, un contador bidireccional. Un contador, y si pasa algo que hagas tal, si ves un hueco de tensión, si la tensión hace tal, si la frecuencia cambia, pues haces tú esto, haces lo otro. En este momento es un sin Dios, no hay nada. Tengo que explicar una cosa aquí y ahí hay una pregunta. ¿Cómo que no están vendiendo a red? Hay 70.000 paneles entre casas, empresas, ayuntamientos y demás que utilizan la electricidad en su propio sitio. Todo esto a los grandes no le interesa. ¿Has entendido esto? Es así, no se ve nada. No mueve. Oscar, quería seguir con este tema. Sí. Si os acordáis, llevamos 1 hora y 10 hablando. Hoy había un mercado en el cual había un precio tasado por kilovatios y te enchufabas a la red. Las distribuidoras, las controladores, tenían que pagarte si te enchufabas a la red. Y había una movida de la leche porque no te daban cable para que te pudieras enchufar. Eso sigue siendo así. Las eléctricas hacían sus jueguecitos para sí. no pagarte el exceso de producción sí. cuando tú tenías tus propios paneles y demás. Esto ahora sigue existiendo, pero el precio es libre.
No. Pero sigue habiendo un montón de problemas ahí. Y sí ha habido muchos problemas porque las eléctricas no quieren. Legislativamente tú puedes generar, pero no puedes vender a la red, no puedes vender a la red en las horas puntas, solo puedes vender tu exceso. O sea, te han limitado. O sea, no puedes arbitrar. Es decir, en esto que hay, sabéis que hay horas con precios negativos y no te das precios máximos, tú podrías decir, vale, yo genero con mi panel, almaceno mi batería y lo meto a red a la hora de máximos a las 9 de la noche. Saco más No puedes. dinero. No. Ahora mismo, legalmente, no puedes hacerlo. ¿Vale? Y en lo anterior, cuando estaba... Era precio fijo. Y ahí el problema era conseguir que te enchufaran. Conseguir que Red Eléctrica te diera el enchufe a distribución. Entonces podías pasar meses, años. X, en que te enchufaran a red. O sea, Ahí las ya... huertas solares de... Eso es. Pero se iban a precio fijo, de hecho se pasaron con el precio de manera... Financiaban porque sabían que tenían una producción X y por lo tanto, bueno, de hecho se hacían inversiones por parte de la población tal, que te decían, oye, Se acaban ahora en 2 o 3 años. Sí, eso se reguló. Y creo que hay unas demandas en la Unión Europea que el Estado español va a tener que pagar un pastizal. Sí, porque cambiaron la normativa, lo hicieron con efectos retroactivos. Es decir, todo lo que te habían prometido que te iban a pagar, te lo quitaron para atrás. Sí, de hecho es el parón, te enseño antes el gráfico. Sí, el parón ese que se ve por ahí. O sea, no lo he traído, pero a ver si lo enseñé antes en el café. Está claro que, volvemos a repetir, no es un problema técnico, no es un problema tecnológico, es un problema de... Esto es cómo nos organizamos. Como economista solo puedo deciros que es un problema de diseño de mercado. De diseño del mercado. Sí. Es que es así. Dale, Luis. ¿Por qué creéis que está la legislación así? Es decir, porque es un absurdo absoluto esto que comentas de la universidad pública. Ya. ¿Esto? ¿Lo veis? Vamos a decir así. Los grandes no les interesa ni el autoconsumo ni nada de esto. Es que esto Ni que también tú te tendríamos que cortar la democratices, grabación. ni que hagas una comunidad energética y te desconectes o te semidesconectes. ¿A quién le interesa eso? Te interesa a ti, a la gente, ¿no? Donde pueda encajar el fenómeno, el mercado, esa manera de funcionar. Pero las grandes eléctricas no. Pregúntale Te van a a hacer Luis lo por que qué no sea tiene para su panel pararlo. declarado. Sí. Al final, las generaciones, pues, las empresas privadas que se dedican a esto, entre las dos opciones de retribuir al accionista y incrementar los servicios de la red, obviamente van a decidir retribuir al accionista. Tal cual. Entonces, si no hay política de por medio, esto no va a pasar. Ahí estamos. Ahí estamos. Y que Ahí te he dicho estamos de Red donde entra la Eléctrica, política. Exacto. que Red Eléctrica es solo un 20% pública y se debe al 80% de esos accionistas, entre otros BlackRock, Pero, mayor inversor, fondo de inversión. Los explico perfectamente. Luis. La parte técnica muy bien, la parte histórica, bueno, la parte histórica luego seguro que nos cuentas cuando... Ya no, llevamos una hora ya. Ya llevamos ya aquí. Pero a ver, yo creo que igual la parte social, ¿no? A ver, un apagón que duró unas cuantas horas, igual en otras partes de España algo más, ¿no? El otro día nos comentaron Menos que de un día, se creo, ¿no? priorizó retroalimentar Madrid, dejando otras zonas de España, ¿no? Esto lo dijo un catalán. Tienes que ponerlo entre comillas por eso. Yo lo explico porque es que si no parece que no, pero lo dijo un catalán. Claro. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Sí, Vale. Bueno, no es catalán. No es catalán. Es el jefe de la energética catalana. Joder. Entonces, la historia es que tampoco fue para tanto. No. O sea, que igual también nos tenemos que acostumbrar. Sí. Yo soy profesor y un alumno mío ese día que estaba en clase estaba muy tranquilo. Era cubano. Dice, bueno, a ver, igual hay que relativizar y que ello es un proceso de aprendizaje y mejora, ¿no? O sea, si queremos mejorar el sistema, pues estos pequeños fallos, oye, Yo no les veo mayor problema. Igual o sea, tienes que esto... explicar aquí el milagro del arranque. Exactamente, o sea, yo cuando pasó decía yo, hostia, me voy a comprar un gas y tal, porque digo, esto, El 3-4 congelador. días, para cuando esto vuelva, lo decía yo, esto, el Cristo que Horas, pone de esto. horas. Y de repente digo, ¿cómo que han empezado ya? Y una llega la primera noticia a los minutos. No, si ya tenemos luz aquí. ¿Cómo que tenéis, cabrones? ¿Cómo tenéis luz ya? No, es que está entrando por Francia y tal. Y digo, pero... A ver, pasa igual. Me eché Por la WhatsApp siesta y de cuando me Bilbao. despierto la siesta ya tenía luz. Dijo yo, se acabó la aventura. Se acabó la leche, o sea, duró muy poco. Sí, sí, yo me decía, bueno, esto es la aventura, verás tú por la noche, la gente sale a la calle, hay un buen rollo de vecinos, no sé, romantizando un poco la cosa. Se jodió. En Total, términos menos de un día. históricos, en términos históricos, y que es en las estadísticas entra como el 15º apagón por número de gente afectada, que fueron unos 60 millones de personas, ¿vale? O sea, de los apagones antes de la historia. A nivel mundial, de la historia larga del mundo. Porque los apagones muy grandes, el de India, pero que fueron 600 millones de personas, con eso no podemos batallar. Pero en el tiempo de respuesta de reconexión hemos sido los más rápidos de la historia. Pero tal Es cual. que lo del trabajo de Red Eléctrica y de las eléctricas ha sido brutal. Hablabas del apagón de Texas. En Texas se les hiela los diésel y eso les tira abajo la red. Tardaron una semana. Una semana. Una o sea, murió semana. gente porque hacía En mucho medio del frío. invierno.
Una No consigo semana. salir. Sí. En el de Nueva York, que es más pequeñita, pero también es un montón de millones de personas, o sea, la ciudad de Nueva York, todo lo que es Staten Island y todo lo de alrededor, tardaron 4 días en levantarlo. El australiano, que no ha sido culpable, pero que estuviste cerca, Sí. que me ha contado antes que se le perdieron 200 megas de luz. Igual sí. Igual, apaga que no se sepa, por favor. También lo levantaron, tardaron mucho en levantar. O sea, el trabajo de Red Eléctrica y de las operadoras levantando el sistema español, que es que a menos de 24 horas el 95% estábamos operativos. Y os he dicho, en Pamplona, que a las 2:30 de la tarde había trozos que funcionábamos. Y hay que ser sinceros, todas las empresas de servicios eléctricos se les movilizó a todas, las que tienen contratas o se les contrató, y lo hicieron súper bien. Es decir, trabajaron súper rápido y súper eficientes. Tengo varios amiguetes que les tocó. Digo, hostia, tengo que ir esta noche, me han programado, tengo tal. Es lo que dices de relativizarlo, sí, y efectivamente la gente que estaba muy tranquila es la gente de los países en vías de desarrollo, porque es que les pasa todos los días 3 veces. O sea, es que lo normal es que las cosas de la nevera se estropeen. O sea, aquí no, estamos acostumbrados, pero es que la gente me decía, ¿pero cómo que es el primer apagón? Digo, recordarás igual apagones de infancia, de barrio, de subestación. Eso sí. Pero apagón a nivel nacional, no, es que, insisto, antes del 85 es que era físicamente Casi imposible. Imposible, sí. ¿Vale? Entonces, claro, es un apagón muy único, pero también la recuperación ha sido muy bestia. O sea, yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque se acusan, se están tirando todo. La Palma está en negro ahora. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Había un apagón? Sí, pero bueno, ya está. Para que veáis que estas cosas suceden. ¿No? Sí, en las islas siempre es más, pasan más porque pasa están más. desconectadas. Sí, se pasa mucho. El día del apagón sí, porque están Sí, pues ahí no desconectados. pasó, están No tenían desconectados. teléfono ni tenían internet. ¿Cómo Que se de eso llama? se habló Mallorca poco. también, Mallorca está desconectado. Ellos sí generan su propia, sí. Sí, las islas están desconectadas. Bueno, Baleares no, pero Canarias está completamente Vale, es desconectada. una conexión. ¿Qué repercusiones va a tener a nivel europeo? Porque es un tema ya Uf, qué preguntón también. Es una muy Pero buena pregunta, A ver, Luis. quería este chico hacer una pregunta. Ahora voy con eso. Una Si observación. nos podemos volver un poco más hacia los fundamentos, porque también he escuchado cosas por ahí nombrar que han inspirado cosas. Entonces, por ejemplo, el tema de las oscilaciones de área Ujú. y la rigidez o flexibilidad de las interconexiones que han podido jugar un papel ahí. Y Probablemente. por otro lado, también pensando en sistemas dinámicos y control de un sistema que es tan flexible, debe permitir un control igualmente flexible. Entonces, aquí hay un... Rígido, más bien, es muy rígido. Es un sistema que tiene que estar súper Las rigidizado. interconexiones flexibilizan mucho todo eso. Pueden flexibilizar algo, pero el sistema en general es rígido. Pero localmente es muy rígido. Una vez que te empiezas a interconectar... Ahí tú puedes hacerlo flojo porque tú puedes decidir cómo reaccionas, ¿no? Ahí tú puedes... sí. Pero bueno, sí. Es lo que la pregunta es. Sobre el balanceado y las redes y la interconexión. A ver, cosas que nos afectan a Navarra. ¿Veis dónde caemos en el mapa? Por razones obvias. Entonces, la conexión con Francia, la natural sería por aquí. Se lleva muchos hablando de la conexión desde Pamplona hacia Francia tirando camino recto. El problema es que para hacerlo bien habría que hacerlo soterrado. Y eso cuesta un pastón. Yo siempre he dicho que se tendría que utilizar la N121, meterla por la N121, utilizar los túneles y tirar para arriba. Todavía no hemos convencido a Red Eléctrica. Te pregunto de sobre las oscilaciones de área que he oído nombrar. Y cómo la dinámica de la red ha podido permitir que eso suceda. Si tú tienes... Hay unos elementos de control muy importantes en el sistema que se los denomina los PSS, Power System Stabilizers. Son unos controles que van en los grandes generadores para precisamente observar cuando hay oscilaciones. Porque suceden. Es decir, en el sistema eléctrico está continuamente habiendo una tendencia a oscilar. Entran estos elementos que son los que van a mover ese generador para que suba la potencia o la reduzca en contra de esa tendencia. Pero para eso tienes que tener ese control, los PSS y tal. Los grandes generadores todos tienen uno. ¿Por qué no se los hemos exigido a toda la generación que llegaba en los últimos 20 años? No tienen ni uno. Es que estas cosas... ¿Me entiendes? Es que es cuando decimos, es que pero, es la normativa no te obliga. Por otro lado, esos PSS, en mi intuición mecánica, podrían hacer lo que sería añadir amortiguamiento. Añaden amortiguamiento, eso es. Entonces, la cuestión es, estamos reduciendo la cantidad de amortiguamiento en la red de una forma alarmante. Eso es. Eso es, así tal cual. ¿Por qué? Pues porque cuando tú metes generación, ese tipo de elementos tienen que estar. Pues porque al final cuando tú estás conectando este tipo de sistemas es muy difícil que lo hagas perfectamente, tu controlador está súper realmente
si sabes de control, sabes que hay una manera, ¿no?, matemática antes de ver todo esto, que permite ver cómo de estable eres, porque dependiendo de tus decisiones de control y tus características, porque muchas veces la inestabilidad llega simplemente porque eres muy lento. Al ser lento, tú ves algo y para cuando reaccionas a eso, hostia, ya tu acción va en el momento inadecuado. Y entonces vas a peor, ¿no? Te vas a peor, a peor, a peor. Entonces, para evitar eso, pues tienes que primero conocer bien cuál es tu sistema, cuáles son tus límites y poner los elementos de control necesarios para contrarrestar. Si no los pones, Si nadie te pide que lo pongas. Pero me tienes que decir que lo pongas, claro. Que Yo no lo voy a poner porque sí. Además, yo lo pongo. O sea, yo, por ejemplo, en Australia, en los parques muy grandes fotovoltaicos y tal, te dicen, me tienes que poner aquí este elemento, el PSS o el POD, da igual. Tienes que poner aquí esto. ¿Quién lo programa? No lo programas tú. Tú les dejas el espacio, ellos hacen sus cálculos y dicen, mira, los coeficientes para el controlado son estos. Pues esto. Y a funcionar. Y entonces está ahí. El operador de red. El operador de red es el que se encarga de estas y entonces cosas. esto va a la pregunta de Luis. Consecuencias de esto. Aprendizajes. Sí. Muchos, infinitos. Uf. La red va a ser más estable, de hecho ya está siendo más estable precisamente porque se está operando con más cautela. Hemos bajado la velocidad en la carretera de 30 a 40 y Sí. si nos sale ahora una liebre igual conseguimos pasar. 2, las exigencias de normativa. Tanto en normativa de instalación como normativa en protocolos de apagado. O sea, el protocolo de apagado claramente va a tener que cambiar. Cortafuegos, ¿cómo Los hacerlos? cortafuegos, vamos a tener que revisar todas las cosas. Igual también sirve para convencer a los franceses de nuestro enchufe. Hay un enchufe de construcción que va desde por el mar, por el Golfo de Vizcaya, que va a entrar un poquito más arriba en Francia. Igual por fin nos planteamos la conexión con Italia, que es mucho más compleja, pero no sería la más larga de Europa. Los países nórdicos están contra. Es verdad que el Mar del Norte es mucho más planito que el Mediterráneo, pero no sería tan completamente loco tirar un cable hacia Italia y aumentar nuestra conexión con Marruecos también. Los franceses siempre han sido muy reacios. En el lado francés, por cuestiones de medio ambiente, y en este ambiente tiene sentido plantearlo, pero si queremos electrificar necesitamos redes, si queremos redes tenemos que construir los cables. I'm very sorry. ¿Los cables van por debajo del agua o...? Unos van por el que le pasa de Bilbao, sí va por Bilbao. En el Golfo sí que va por el mar. Los que tenemos con Pirineos, en principio son aéreos, son cables de alta tensión y que por tanto generan un montón de ruido. ¿Habéis pasado alguna vez por un cable de alta tensión? Los que hay ahora con Francia son Sí, aéreos. Entonces la cuestión era tratar de soterrarlos, pero como digo, cuesta como 10 veces más hacerlo y por eso la posibilidad de utilizar las infraestructuras existentes, y ahí sí, en el caso de Navarra, la N121, que tiene sus túneles ya hechos, entonces vas por el coche y de repente ves un cacharro así, está sin hacer, y no se está planteando. Pero no se está planteando sobre todo por el lado francés. Porque en el lado francés su parte del tendido medioambientalmente es insostenible, digamos. No hay, o sea, la posición es muy fuerte, tanto por el lado navarro como por el lado catalán, ¿vale? Entonces, consecuencias por ese lado ese. Hemos hablado muy por encima, pero esto tendrá consecuencias judiciales, porque aquí ha habido pérdidas económicas que alguien tiene que asumir. A alguien se le va a caer el pelo, pero esa pelea, como dice él, se dirimirá en los tribunales después de los informes técnicos, y aun con los informes técnicos en la mano, yo creo que va a ser muy gorda, porque hay un montón de temas. Se aprovecharán de, es que este milisegundo no es seguro, a tomar por el culo. Y entonces, ¿qué? Pues, yo creo que acabaremos, es muy probable que acabemos en el consorcio de seguros como acabamos en las grandes tormentas o en una granizada. No lo puede asegurar nadie y, por tanto, como es un evento único en donde se producen un montón de cosas que vamos a considerar accidentales, claro, el conejo que sale corriendo, vamos a suponer que esto no puede asumirlo nadie y va a contar de seguro. Pero vete tú a saber. Tirando de Europa, ¿y nuestros hermanos portugueses? Los portugueses llevan un mes y pico con los 7 puntos de conexión cortados, pagando la electricidad a copón, porque claro, si tiran de nosotros les sale más barato, pero como están un poco asustados, si miráis los precios de electricidad del último mes, les han disparado cantidades ingentes, porque están pendientes de descubrir el tema de los protocolos de seguridad, de por qué los franceses los consiguieron cortar y ellos no. No tienen tanta generación. Y sin embargo el mix es súper renovable. ¿El suyo? Sí. Y porque tenía también en Portugal elecciones y era una cuestión política. Exacto. Y entonces ahora por mera precaución están tirando de gas. Se mezcla todo y el lío. Claro. A pagar, pero a copón. O sea, mírate las estadísticas de precios europeos y Portugal de repente estamos nosotros en precios negativos y Portugal pagando 40 por megavatio. Sí. Un par de preguntitas. Bueno, un poco una reflexión más general para Luis, además, que va un poco a los fundamentos, ¿no? Y ligado con la transición energética, porque al principio has comentado que tenemos solamente un 20% del consumo de energía primaria
electrificada a día de hoy, ¿no? Y tú has dicho, en 35, el gran objetivo es llegar a... 35, 40 y vamos que nos matamos. Bueno, claro, entonces, en toda esta anatomía del apagón, porque lo habéis hecho increíble, Gracias. claro, han ido saliendo cosas, ¿no? Como el tema de, pues eso, ¿no? De una sobregeneración por parte de la solar. Se habló también, ¿no? De unas oscilaciones atmosféricas, se habló de inversión térmica, porque igual estaban muy fríos los paneles, ¿no? El sol muy alto, la producción multiplicada, no lo sé. Yo creo que red, pero... Sí. No tiene una dinámica tan rápida. No. El tema es que, o sea, tú has hablado en algún momento, ¿no? Que, claro, o sea, el sistema va a ir dirigiéndose a la electrónica potencia, a sistemas de almacenamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la gráfica que ponías al principio, se ve como la generación, el consumo, perdón. La que se ve. La que se ve. ¿Vale? Es que esto es la que entra en red. Es que, a ver, me tengo que subir a la silla. Sí, ahí falta un trozo que no sabemos cuál Aquí es. falta, es el de autoconsumo. ¿Qué es lo que estamos? Os he dicho que hay 70.000 paneles registrados, más los no registrados como el de Luis. 70.001. Sí. He puesto ¿70.000 paneles o 70.000? puntos de generación. Puntos. ¿Vale? Yo he puesto a un estudiante de doctorado a tratar de estimar esto por provincia, a ver si conseguimos estimar, vamos a decir, 2.000 horas de generación, ¿cuánto me sale? Y puede ser muchos Entonces, gigavatios, ¿eh? Yo estoy segura que cuando gigavatios. estamos hablando del problema de electrificación y que dicen, no, pero el pico, o sea, los colapsistas están diciendo, pero no estamos electrificando, porque fíjate la demanda. Y dice, claro, la que ves. La que no ves, que es invisible. Claro, pero esa demanda que tú no ves. No, el consumo está por aquí arriba, porque no lo estás viendo. Están autoconsumiendo. O sea, el consumo eléctrico es mucho más grande que este. Te afectan. Sí. 8 gigas. 8 gigas Potencia instalada, descontrolados. 8 gigas que no los ves y 8 gigas que tampoco tienen ningún protocolo especial en sus controladores y sus sistemas para reaccionar así o asado. No, fuera completamente de... Es que puede... ¿Han sido los culpables de...? No lo sabemos. ¿Podrían ser un...? ¿Es uno que se suma a que la debilidad aumente? Sí, seguro. 8 Claro. gigas que Red Eléctrica No ve. que se van a consumir ni cómo se... No, que No están sabe tirando qué de es red hacer. porque necesitan que la red esté en tensión, porque si no, no funcionan, pero que ni piden ni dan. Y que Con lo Red cual, Eléctrica calcular eso es los estima más o locos. menos, pero claro. Pero las implicaciones luego ante los eventos, cuando hay un evento, o sea, cuando está en régimen estacionario, todo más o menos es fácil tenerlo aquí va allá, ¿no? Oye, no sé cuánto están haciendo, pero yo sé que la frecuencia la tengo controladita, dándote a ti, pidiéndote 100 a ti, 20 a ti. Pues ya está, la cosa funciona. Pero cuando hay un evento y hay un cambio radical, ahí es donde, hostias, ¿cómo están reaccionando estos y los otros? Ahí es donde se pone en riesgo el sistema. Entonces, oye, por aclarar, la demanda eléctrica, yo creo que esta no es la real. Y creo que no es la real por mucho. O sea, que podemos estar viendo que a partir de 2018-19, que es cuando, bueno, ves ahí ese piquillo para arriba, o sea, ahora mismo el pico de demanda eléctrica está puesto en 2008, yo te apuesto lo que quieras a que después del 20, que es el COVID se pega también un buen cabezazo, hemos superado la demanda eléctrica una vez que metes el autoconsumo. Probablemente sí. Pero lo está haciendo un doctorando mío, me lo tengo, lo enseño. Mucha de esa energía, lo habéis dicho, se pierde también, no sé. Sí, mucha que se tiene que parar. Hay mucha que nos enchufa. Esta es la que entra en red. Sí, está la que entra, eso es. O sea, por ahí va un poco la reflexión, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia un sistema que no es capaz de electrificar más usos de la energía, que le va a costar muchísimo, ¿no? ¿Política Porque de nuevo? Estamos viendo, el coche eléctrico es un, por ejemplo, Sí, es un claro. claro. Ha parado, Sí, ahora parece que vuelve a... Puede volver a relanzar. Ahí tengo dos buenas noticias. Es un poco la reflexión, ¿eh? Claro, El caminar en una dirección o en otra, más microredes o redes o caminar hacia un sistema más súper grande y súper conectado, es una cuestión política. Es una cuestión ya puramente política. ¿Qué queremos y cómo lo queremos hacer? Porque va asociado, ya va a empezar a enganchar con otro tipo de implicaciones medioambientales, sociales. Es decir, ya... Vamos por lo que es eléctrico. Hay que hacer una transición energética a cualquier precio. Sí. El El de este gobierno. ¿No? Y enseguida salió esto en el debate, ¿no? Después del apagón. En otros países así ha sido también, ¿eh? Cuando pasó el de Australia, un apagón y tal, todo el mundo, las renovables y tal, solución del gobierno, más renovables. Y dices tú, ¿pero cómo habéis ido? Porque tiene sentido. Vale, voy otro plan. Con dos cosas aquí. Una, electrificar todo lo electrificable. Nos queda un huevo por electrificar. Movilidad, obviamente, donde ahora empezamos, el resto van tirando. O sea, aquí ya, de nuevo, esto luego lo cortas, porque esto ya soy yo desbarrando mucho.
En España tenemos un tema con el coche eléctrico que es puramente político. O sea, nadie te discute si te compras un microondas porque te compras un microondas porque es tecnología superior y ya está. Pero si te compras un coche eléctrico, claramente eres de izquierdas y super green. Y perdona, es que es tecnología superior. O sea, consume 1/3 de electricidad, de energía para hacer los mismos kilómetros. Sí, sí, tal cual. O sea, con la misma energía de un coche diésel hago 3 veces más kilómetros. O sea, ya solo por eso. Pero es que además es tecnología superior de muchas maneras. Nadie te discute cuando te compras una tecnología superior, pero si compras un coche eléctrico, sí. Vale, muy bien. Vamos a tardar. La noticia buena es que ahora por fin Volkswagen es el primer vendedor de coches eléctricos en Europa. Navarros, buenas noticias para todos, porque yo estaba acojonada viva. Porque nos va la vida, es lo que le pase a Volkswagen. Entonces, que Volkswagen este último mes sea el mayor vendedor de coches eléctricos, que son muy bonitos, el ID4 y el ID7 en Europa, son buena noticia para los navarros en concreto. Entonces, esa es la buena noticia. ¿Vamos tarde? Sí. ¿Vamos tarde? No, tardísimo. Lo siguiente. ¿Creo que ganará el día? Sí, como los coches ganaron los coches de caballos. Porque creo que es la tecnología ganadora, porque el líder tecnológico, que ahora mismo es China, nos lleva años por delante, pero ya no en vehículos, en camiones. Es flipante las cosas que están haciendo. Y vamos tarde, pero vamos muy tarde. Entonces, ahí creo que tardaremos porque somos muy recalcitrantes, porque nos costará convencer. Igual que mi abuelo no tuvo coche y se iba con su caballo, pues mi padre si viviera no tendría coche eléctrico, pero mis hijos lo van a tener seguro, no tengo dudas, porque además se van a prohibir los coches eléctricos, los coches de diésel. ¿Sabéis cuál es el primer país del mundo que ha prohibido la importación de vehículos de diésel? Os va a sorprender la respuesta. ¿Cuál? Etiopía. ¿A qué mola? ¿Cuál ha dicho Etiopía? Etiopía en enero de 2024 prohíbe la importación de vehículos diésel. Chao, chao. Sí, antes la gasolina, diablo, todos al diésel, no, ahora el diésel, diablo, ahora eléctrico. Aquí me parece que es un negocio más que... Sí, pero es que tecnológicamente es superior. ¿Y por qué prohíbe Etiopía los coches diésel? ¿Porque de repente son super green? No. Porque tienen una balanza comercial increíblemente negativa donde 2/3 se les van a comprar petróleo. O sea, básicamente por cada cosa que exporta Etiopía, 2 de cada 3 dólares se les van a comprar petróleo. El gobierno de Etiopía dice, mira, no me da la vida. Entonces, como son 4 los etíopes que tienen coche, tengo que decirlo, porque es un país pobre, dice, a tomar vientos. No se importan coches diésel, entran solo coches eléctricos, que se los venden los chinos, pero tienen hidroelectricidad por un tubo. Compras el coche, pero el resto ya dejas de pagar por balanza de pagos. La autóctona. El primer país del mundo que se ha atrevido a hacer esto es un país africano. Guay. Mola mazo. Mola mucho, porque además no lo hacen por convencimiento ecológico, lo hacen por puro bolsillo. Y va a ir toda África detrás, estoy convencida. Estoy escribiendo una cosa sobre esto. Con lo cual, el tema de la electrificación va por ahí. ¿Qué nos pasa? Lo sabéis los que estáis aquí. Dale. Hay que ver cuál es el consumo energético del continente africano, que igual es una... Pero esta es otra cosa que me fastidia mucho. Aquí de nuevo la historiadora económica de la energía se pone. Vienen los americanos y dicen, no, claro, es que levantar a toda África al nivel de consumo americano es imposible. Perdona, sois la puñetera excepción. O sea, nadie consume como Estados Unidos energía. Nadie, en la historia, jamás. Ni falta que hace. Ni en per cápita ni en absolutos. ¿Vale? Entonces, todos los que hemos venido detrás hemos hecho lo mismo que ellos con mucha menos energía. África lo va a hacer con mucha menos energía también. Con mejores tecnologías. Es que se van a saltar, el carbón se lo van a saltar seguro, directamente. Pero es que se van a saltar el petróleo, estoy segura. Van a entrar directamente electricidad. Igual que se saltaron los móviles. O sea, se saltaron en comunicaciones, saltaron de las líneas, o sea, el teléfono de línea no ha existido en África. O sea, saltar directamente al móvil. Claro. Esto en historia de la tecnología se llama leapfrogging, saltar. ¿Vale? Y van a llegar a los mismos niveles de bienestar con mucha menos energía. O sea, no estamos pensando en levantar a toda África consumiendo lo mismo que hemos consumido nosotros. Porque lo van a hacer con muchas tecnologías mucho más modernas y consumiendo mucha menos energía. Pero mucha menos es 10 veces menos más. Para la misma calidad de vida. Para la misma calidad de vida. Y vendida por China. Y favorecida en el transporte. Bueno, la misma calidad, no sé. Sí. Se van a mover con... ¿Vale? O sea, en estas cosas de transición energética que estamos trabajando... Ojalá sea así, desde luego, que tengan buena calidad. Transición, o sea, la nuestra va a ser mucho más difícil. ¿Por qué nuestra transición energética va a ser mucho más difícil? Porque yo tengo que convencer a cada camionero que cambie de camión a un camión eléctrico. En Etiopía no. El primer camión ya va a ser eléctrico. Porque yo tengo que convencer a 80 millones de viviendas, parque eléctrico del parque de viviendas español más o menos, de que cambien su caldera a aerotermia, cuando la caldera lleva funcionando 50 años estupendamente. ¿Para qué voy a cambiar la caldera? Cuando construyas la primera casa ya con aerotermia, no tienes que cambiarla. ¿Vale?
porque tengo que convencer a un montón de industria que hace procesos de térmica, es decir, que necesitan calentar algo entre 200 y 500 grados con gas, y dice, joder, tengo que cambiar esto a eléctrico. Que va bien. Con lo que cuesta de dinero. Y no lo van a hacer, pero cuando se instale una fábrica que necesite procesos de calor en África, la va a instalar eléctrica. ¿Vale? O sea, ¿por qué nuestra transición es más difícil? Porque tenemos un montón de infraestructura que tenemos que cambiar, pero pensarlo con vosotros mismos. O sea, voy a intentar ser más ecológico, ¿vale? ¿Cuál de todas mis cosas de energía en casa tengo que cambiar? La calefacción. Uf. El coche. Uf. Ya no viajo en avión. Por cierto, que lo de avión también se va a solucionar. Entonces, se acabará solucionando también. Los cruceros. No quiero ir de crucero. Entonces, el problema en realidad es más nuestro que otra cosa. ¿Qué solución le van a dar al avión? Está trabajando en todo tipo de cosas, desde combustibles sintéticos que no emiten CO2 o que emiten menos CO2, hasta los chinos ya tienen en uso militar aviones eléctricos en batería. Los drones. ¿Estás viendo drones en la guerra de Ucrania todos los putos días? También, pero no, vamos a seguir volando, no os preocupéis, seguiremos volando, solo que sin emitir CO2. Además, yo no necesito porque vuelo muchísimo. Entonces, me siento fatal cada vez que vuelo. Sí, a ver. Es que hablamos mucho, lo siento. Realmente me da que lo planteas como si a día de hoy tú y yo no vamos a Cádiz, tú vas con tu coche eléctrico y yo vengo con el mío, a nivel de comodidades para mí. O sea, no me parece comparable que comparemos mi coche diésel o mi coche de gasolina con coche eléctrico. Entonces me da la sensación que es como a nivel tecnológico lo estás comparando, incluso mejorando, lo que es mejor. O sea, pero mi día ya no me acaba de convencer esta... ¿Tú vas del tirón hasta Cádiz? Me preparo Pregunto. unos 12 minutos a ver. Bueno, ¿Solo 12? tampoco me dan. Vale, yo... Hostia, tú eres un titán, Vale. macho. La cuestión es si lo hace, la pregunta es si lo hace. Yo paro a mirar 3 veces o 4. O sea, claro, yo, mi broma general... Yo estoy de acuerdo que podríamos parar a 3 horas, media hora a cargar el coche y yo lo haría seguramente. Vale, yo es que mi problema con mi coche es que mi vejiga aguanta menos que la batería de mi coche. Esto es así. Entonces yo me tengo que parar antes que mi coche. Para la mayoría, yo creo, de la gente, esas paradas, esa recarga, nunca va a ser un súper problema. Y ojo que estamos hablando... La tecnología no está al servicio de la gente tal y como lo planteáis. Pero que lleva una década todo esto en desarrollo. En 2 décadas tienes ahí ya 900 kilómetros ya, sin problema. Para mí el problema no es tanto el tema de las paradas de recarga, si te digo la verdad, y más ahora con las cosas que están llegando de China, que con los generazones, pues en la parada que tienes en Briviesca de Ionity, es que me pasó la última vez bajando a Madrid, el coche había cargado antes de que yo me tomara el café. Y mi coche es un coche viejo. Dale, no. ¿Vale? Sí, no, yo lo entiendo. Mi problema ahora mismo no es tanto eso como la usabilidad. Me explico. Yo a mi suegro no le tengo que explicar cómo cargar su coche en la gasolinera. Ahora, tú intentas cruzarte España con un coche eléctrico, salvo si es un Tesla, que con Tesla todo funciona como con Apple, ¿vale? Y te tienes que descargar, no te estoy exagerando, 10, 12 aplicaciones para poder cargar tu coche, porque cada lugar de recarga tiene una aplicación distinta. ¿Qué han solucionado los portugueses? Pues la solución sencillita. Espérate, es que el coche fue superior, la recarga es lo que no es superior por una decisión española. Los portugueses lo tienen resuelto y es que tú pagas en cualquier punto de recarga en Portugal, igual que pagas el refresco en la gasolinera o pagas el parking aquí, que es con tarjeta. Cualquier tarjeta, ¿vale? Cualquier tarjeta la que pagas, ¿vale? ¿Por qué no lo hemos hecho aquí? Porque legislativamente no lo hemos exigido. Yo le exigiría a cualquier punto de recarga que se pueda pagar con tarjeta. Ni me tengo que registrar, ni me tengo que bajar la Apple, ni nada que lo parió. Llego y me enchufo. O sea, para mí el problema ahora mismo de las recargas no son los tiempos de recarga, son las puñeteras apps de recargas. Porque si tengo que estar 10 minutos esperando a que me coja el Iberdrola... Luego pegas. Claro, que me coja el Iberdrola porque el punto lo tiene que rearrancar. Claro, en esos 10 minutos ya había recargado.